Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Bien, vamos a ver el último tema, bueno, los dos últimos temas de la forma más rápida posible, que es cálculo de cortocircuitos. Y nos vamos a saltar muchas de las explicaciones matemáticas para irnos directamente al caso práctico, si no, no vamos a acabar el tema. Entonces, básicamente esto es algo que ustedes ya lo han visto, pero no lo han visto con la rigurosidad necesaria como para que pueda decir que ustedes son personas que pueden calcular cortocircuitos, ni tampoco entenderle mucho a lo que significan, pero aquí lo que vamos a tratar es de que lo entiendan, lo puedan calcular manualmente y también lo puedan resolver a través de software especializado y sobre todo en MATLAB, como vamos a ver caso práctico en PowerWord, también que en los softwares que están diseñados para calcular cortocircuitos. Entonces, en general, las fallas en los circuitos, en los sistemas de potencia, se dividen en lo que son fallas trifásicas equilibradas, que es una falla, es la única falla equilibrada, la trifásica, y el resto de las fallas son fallas desequilibradas, y entre ellas tenemos las fallas monofásicas a tierra, las fallas bifásicas sin contacto a tierra y las fallas bifásicas con contacto a tierra. Ya lo habíamos dicho que por qué es importante calcular las corrientes de falla, porque en el caso de la protección se usa para calcular los ajustes y se usa para coordinar la protección de las redes de protección. También, lógicamente, se usa para determinar la capacidad de qué tamaño voy a comprar mis interruptores, cuál es la capacidad que deben tener estos para aguantar las corrientes de falla. Y también para diversos estudios de estabilidad que se requieren en el sistema. ¿De qué depende la magnitud de la corriente de falla? Lógicamente depende de la impedancia de los generadores, además de la impedancia del circuito en que interviene. Y hemos dicho, mientras más lejos de la fuente está, tenemos línea, aquí tenemos línea, y tenemos un cortocircuito aquí. Sabemos que esta corriente de cortocircuito, que la vamos a llamar corriente de cortocircuito, y si calculamos otra aquí en bornes del generador, corriente de cortocircuito 0, sabemos que la corriente de cortocircuito 0 es mayor que la corriente de cortocircuito número 1, porque lógicamente que hay una impedancia de esta línea, y aquí esta impedancia de esta línea 2, que van a hacer que la corriente sabemos por la ley que es voltaje sobre impedancia, sabemos que mientras más alejado está de la fuente, entonces vamos a tener mayor impedancia. Entonces aquí el cortocircuito va a ser el voltaje en el punto de falla por la impedancia ZL1 más ZL2, lo cual va a hacer que el denominador sea más grande y por lo tanto la corriente sea más pequeña. Entonces, mientras más lejos de la fuente estamos, el valor de la corriente de cortocircuito es más pequeño. Y también es importante recordar que la impedancia, que la reactancia del generador en condiciones de cortocircuito no es constante. Entonces sabemos que hay un periodo subtransitorio, que
que tenemos una reactancia subtransitoria X'', un periodo transitorio X' y un periodo en estado permanente que es una reactancia X. Entonces, aquí en el periodo subtransitorio, X es mayor a X' y es mayor a X segundo. Por lo tanto, la corriente de cortocircuito en el periodo subtransitorio, si es que esta es la corriente de cortocircuito en el periodo subtransitorio, es mucho más grande que la corriente de cortocircuito en el periodo transitorio y es más grande que la corriente de cortocircuito en estado permanente. Vamos a usar nosotros el programa SimFold, que es el programa que calcula las corrientes de fallas simétricas, o sea, fallas trifásicas, en el MATLAB. Las fallas trifásicas equilibradas ocurren con poca frecuencia, porque es difícil que las tres fases entren en cortocircuito, pero cuando ocurren, lógicamente es la más severa de todas. Es la que normalmente proporciona la corriente de falla más grande de todas las fallas que conocemos. Es mucho más sencilla resolverla, porque como es una falla equilibrada, es suficiente resolver con una sola fase. Como nosotros simulamos nuestros sistemas de potencia, sistemas equilibrados, es suficiente con resolver con una sola fase, como hacemos con los flujos de potencia, por ejemplo. Solo una fase y las otras dos solamente las desfasamos 120 grados respecto al cálculo de la primera fase. El periodo subtransitorio dura un par de ciclos. Luego viene el periodo transitorio, que probablemente se extienda hasta el ciclo número 30. Y a partir del ciclo 30 va a entrar el periodo de la corriente en estado permanente, hasta que ésta se extinga debido a la operación de los sistemas de protección. Normalmente, ¿qué reactancia vamos a usar para calcular los cortocircuitos? Depende de lo que queramos hacer. Por ejemplo, si queremos determinar cuál va a ser el tamaño o la capacidad de nuestros interruptores, vamos a usar la reactancia subtransitoria de eje directo para especificar y comprar nuestros interruptores. Entonces ahí vamos a tener la corriente más grande que va a ocurrir en el sistema de potencia. Y podemos usar la reactancia transitoria para calcular los ajustes y la coordinación de la protección, así como hacer estudios típicos de estabilidad transitoria. ¿Qué es una falla? Una falla representa un cambio estructural en la red equivalente ocasionada por la adición de una impedancia en el punto de falla. Entonces, en el punto de falla se va a adicionar una impedancia de falla. Si la falla tiene impedancia 0, se la llama que la falla es sólida, o sea que es franca, que las tres fases están en contacto directo, y esta puede ser solucionada por el método de Thevenin. Veamos el ejemplo 9.1. Tenemos que todos los datos están en datos por unidad. Estas son las reactancias transitorias de los generadores, del generador 1, del generador 2. Del generador 1, del generador 2. Todas estas impedancias están en una base de 100 MVA. Se está suponiendo que la resistencia es 0, es despreciable. Las capacitancias en paralelo en las líneas de transmisión también despreciables. Estamos usando el esquema simplificado de las líneas de transmisión. El sistema no tiene carga.
y los generadores están operando con su voltaje y su frecuencia nominal. Entonces, bajo esos supuestos, tenemos todos los datos del transformador y tenemos los datos de las tres líneas. Y entonces el ejemplo 9.1 nos dice, determina las corrientes de falla, los voltajes en las barras y las corrientes de línea para una falla trifásica equilibrada con una impedancia de falla de 0.16 datos por unidad en la barra 3, en la barra 2 y en la barra 1. Entonces, aquí nos está diciendo que al decirnos que hay una impedancia de falla, que es de 0.16, aquí está impedancia de falla, nos está diciendo que la falla no es franca, sino que hay una impedancia de falla, es decir, las tres fases no están en contacto directo, sino que hay una impedancia, un arco que se está produciendo en el momento de la falla, lo cual hace que la falla no sea franca. El teorema de Thevenin establece que el cambio de voltaje en la red ocasionada por la adición de una rama, ZF, es equivalente a aquella causada por el voltaje B3 inicial adicionada con todas las otras fuentes de cortocircuito. Entonces aquí tenemos el cortocircuito en la barra 3. Entonces aquí estamos simulando el cortocircuito en la barra 3. Mismo que tiene una impedancia de falla de 0.16. Y entonces podemos, la corriente de falla en la barra 3, que es la corriente I3 en la barra, podemos decir que va a ser el voltaje en la barra 3 dividido entre el voltaje de Thevenin, Z33, más la impedancia de falla. El voltaje en la barra 3 inicial lo podemos obtener a través de un flujo de potencia, o si no corremos un flujo, podemos suponer, y es lo que normalmente se hace, que todas las barras están previas a la falla, están con su voltaje nominal, lo cual no es una locura de suponer eso, porque normalmente todas las barras están siempre, todos los voltajes en las barras, mejor dicho, están operando cerca de su voltaje nominal. Y esta Z33, esta impedancia de Thevenin, es la impedancia vista desde la barra 3 hacia el resto del sistema. Es decir, es a través de simplificar el resto del sistema a partir de la barra 3. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Para encontrar la impedancia de Thevenin, convertiremos el circuito delta formado por las barras 1, 2, 3 en un circuito estrella. Entonces, sabemos que vamos a ir reduciendo aquí lo que tenemos. Tenemos aquí en las líneas tenemos este circuito delta, y lo que vamos a hacer va a ser convertir esta en un circuito estrella, como está aquí. Entonces aquí tenemos la impedancia del generador más el transformador, si se acuerdan aquí los datos, es generador 0,1 más transformador 0,1, 0,2, y aquí en la barra 2, el generador 0,2 más la reactancia del transformador 0,2, 0,2 nos da 0,4. Lo tenemos aquí. Las reactancias, como están en serie, el generador y el transformador las sumamos y convertimos estas en este circuito delta
Aquí tenemos una delta. Esta. Y lo convertimos en una estrella. ¿Cómo se convierte? Es muy fácil. Entonces, por ejemplo, para esta es las reactancias aledañas al circuito, que van a ser 0.4 por 0.8, más dividido entre la sumatoria de las tres reactancias, es 0,4 más 0,4 más 0,8. Creo que eso está aquí. No, no está. Entonces, por ejemplo, es 0,4 por 0,8 y dividido entre, aquí está, ¿no? Aquí está la impedancia, tenemos 0,4 por 0,8, dividido entre la sumatoria de las tres, que es 0,4 más 0,4, 0,8 más 0,8, 1,6. Y nos da que es 0,2, que es esto. La otra, estas dos son iguales. Esta es igual porque es 0,4 por 0,8 y esta va a ser diferente porque va a ser 0,4 por 0,4 dividido entre 1,6 nos da 0,1. Entonces aquí tenemos esta y tenemos estas tres. Ahora, ¿qué tenemos? En el circuito equivalente tenemos que esta rama, estas están en serie, podemos sumar 0,2 más 0,2, 0,4. Esta podemos sumar, que es 0,4 más 0,2, 0,6, y ambas están en paralelos. Entonces hacemos el paralelo de estas dos, que va a ser 0,4 por 0,6, dividido entre la sumatoria de ambas, 0,4 más 0,6, más, y estamos sumando esta que va a quedar en serie, porque aquí vamos a tener este circuito equivalente, que va a ser el producto de esta, más 0,1, y que nos va a dar 0,24. Entonces, esta sale J0.24, el paralelo de estas dos, más 0,1 nos da 0,34. ¿Qué es esto? Y por lo tanto, la impedancia de Thevenin, una vez que hemos reducido todo el sistema desde la barra 3, nos da que la impedancia de Thevenin es 0,34. Y la impedancia de falla es 0,16. Entonces, para calcular la corriente de falla, que es el voltaje previa a la falla en la barra 3, que hemos dicho que podemos ser 1 por unidad, o sea, su voltaje nominal, dividido entre la impedancia de Thevenin más la impedancia de falla. Y lo que nos da que la corriente de falla trifásica en la barra 3 va a ser igual a menos 2 por unidad. Entonces aquí, tenemos que esta falla es menos 2 por unidad, que viene por aquí. Y lo que queremos saber es cuánto aporta esta por aquí y cuánto aporta esta por acá. Entonces hacemos una distribución de corrientes para saber cuánto viene por aquí. Y esto le llama IG1 y esto otra le va a llamar IG2. Entonces IG1, no se olviden que aquí es 0,4 más 0,2 es 0,6 y en este lado es 0,4. Entonces es la impedancia del otro extremo, del lado opuesto, que es 0,4 más 0,2, 0,6, dividido entre la sumatoria de ambas impedancias, de ambas ramas, 0,4 más 0,6. Y por lo tanto, por aquí viene menos 1,2 por unidad. Por aquí viene menos
1,2. Y entonces sin hacer, sabemos que por aquí viene menos 2. Sin hacer el otro cálculo, la otra distribución de corrientes, puedo hacer aquí Kirchhoff. Entonces por aquí viene 1,2 y aquí es 2, entonces por aquí va a venir menos 0,8. 1,2 más 0,8 nos va a dar 2 aquí. Igual puedo verificarlo haciendo el divisor de corrientes, que va a ser el AIG2, va a ser el extremo, 0,2 más 0,4, dividido entre la sumatoria de ambas ramas, nos da 0,8. Conociendo los voltajes, las corrientes que circulan en cada una de las ramas, puedo calcular los cambios de los voltajes en cada una de las barras. Entonces, el cambio del voltaje en la barra 1, aquí, va a ser igual a 0, porque es el voltaje de tierra, menos el voltaje en el punto que llega a la barra 1 por la corriente que circula. Entonces, la caída de voltaje en la barra 1 va a ser 0,24. La caída de voltaje en la barra 2 va a ser igual a 0, menos la reactancia del generador transformador, 0,4, por la corriente que circula por esa rama, 0,8, y nos da una caída de voltaje de 0,32. Y la caída de voltaje en la barra 3, si la falla fuera franca en la barra 3, el voltaje en la barra 3 sería 0. Debería ser 0. Pero como la falla no es franca, entonces va a haber una caída grande y que va a ser igual a la impedancia de falla, que es 0,16, por la corriente que circula por la barra 3, menos el voltaje prefalla en la barra 1. Esto nos da una caída de voltaje en la barra 3 de 0,68, o una abreviación del voltaje de 0,68. Entonces, ¿cuáles son los voltajes producto de la falla? Si estamos suponiendo que todos los voltajes son igual a 1 por unidad, producto de la falla, ¿cuánto caen? Entonces aquí está el supuesto de que el voltaje prefalla en la barra 1 es 1. ¿Cuánto es la variación de voltaje debido a la falla? 0,24, por lo tanto el voltaje en la barra 1 va a ser de 0,76 por unidad, en la barra 2 va a ser de 0,68 por unidad, y en la barra 3, donde se produce la falla, va a ser de 0,32 por unidad, producto de la falla trifásica. Y también podemos calcular las corrientes que circulan en la delta, o que circulan por las líneas. Usando la ley de Ohm, diciendo que la corriente que va de la barra 1 a la barra 2 es igual al voltaje en la barra 1 menos el voltaje en la barra 2 dividido entre la impedancia entre la barra 1 y la barra 2. El voltaje en la barra 1 habíamos calculado que era 0,76, en la barra 2 0,68, y la impedancia de la línea 1, 2 es 0,8, y por lo tanto nos da que la corriente es 0,1. Entonces esta corriente que circula es 0,1 por unidad. La corriente 1,3, esta, es el voltaje 1, este voltaje, menos el voltaje 3, este otro,
que es 0,66,032, dividido entre la impedancia de la línea 1,3, que es 0,4. Y nos da que la corriente que circula por la línea 1,3 es igual a menos 1,1. Menos 1,1. Entonces, si yo sé que la corriente que circula por aquí es 2 por unidad, me voy a olvidar de los signos, ¿no? Para no complicarme. Y por aquí está circulando 1,1. Entonces, por aquí viene 0,1. A ver, lo vamos a hacer completito, ¿ya? Era por aquí 1,2, 0,8. Por aquí viene 1,2, si se acuerdan. 1,2 y por aquí viene 0,8. Por aquí viene 1,2. Por aquí viene 0,1 y por aquí viene 1,1. 1,1 más 0,1 da 1,2. Por aquí está viendo 0,1, por aquí viene 0,8, por lo tanto por aquí va a venir 0,7. No, va a venir 0,9, pero es 0,8 de aquí más 0,1 de aquí, 0,9. Y finalmente aquí va a ser 1,1 más 0,9, va a dar los dos que circulan en la falla en el punto 3. Lo cual lo pueden sacar por Kirchhoff o calculando como está aquí. Los cálculos en las fallas, en las barras 2 y 3, háganlo de tarea. Para que adquieran práctica en el cálculo. Como han visto, es cuando el circuito es chiquito, es muy sencillo. ¿Qué ejemplo era? 9,1, ¿no? Entonces, el ejemplo 9,1. Aquí están todas las ecuaciones que hemos visto. Y las mismas ecuaciones para que nos calculen las corrientes, los voltajes en cada una de las barras. Lo corremos. Vemos que la corriente falla trifásica en la barra 3 nos da menos 2 por unidad. El aporte del generador 1 de las ramas es menos 1,2, el aporte del generador 2 es 0,8. Los voltajes en la barra 1, 0,76, en la barra 2, 0,68, en la barra 3, 0,32 y las corrientes en las líneas. Las mismas que hemos calculado. Entonces, calcular la falla trifásica no es nada complicado. Es la menos morosa de todos, porque obviamente es un circuito equilibrado. ¿Cómo calcular, hacer el cálculo de una forma más sencilla? Si usamos la matriz
de impedancia de fallas, o sea, la matriz de Thevenin. Y nos vamos a saltar todo toda la explicación matemática. Entonces, vamos a tener de que al final vamos a tener, como ya hemos visto, que la matriz de las corrientes de falla va a ser igual a la matriz de admitancias por la matriz de los cambios en los valores de voltaje de cada barra. Y entonces, como es una falla trifásica y solamente vamos a calcular, en lugar de tener las n barras, solamente vamos a calcular en una barra particular. Entonces, la corriente al final solamente es una sola. Una de las cosas que nos interesa solucionar es encontrar la matriz del cambio de voltaje, que va a ser igual, si de aquí despejamos, va a ser la matriz de admitancias va a ir al denominador y la matriz de admitancias sabemos que la impedancia es 1 sobre la matriz de admitancias. Entonces vamos a tener que la matriz de los cambios de voltaje es igual a la matriz de las impedancias por la matriz de las corrientes de falla. Entonces, haciendo matemáticas, vamos a tener que la matriz de los voltajes producto de la falla en las n barras va a ser igual a la matriz de los voltajes pre-falla, que en general es 1 por unidad, a lo cual hay que sumarle, en este caso restarle, porque esta falla es negativa, la matriz de las impedancias por la matriz de las corrientes de falla. Entonces aquí vamos a tener que el voltaje de falla en la barra K va a ser igual al voltaje en la barra K prefalla menos la impedancia ZKK, o sea, las impedancias que están en la diagonal ZKK por la corriente de falla trifásica. A partir de ese dato, podemos ir calculando los voltajes en las otras barras con esa función. En todas las otras barras, el voltaje resultante producto de la falla. Y también, usando las impedancias de la matriz de impedancias, podemos calcular la distribución de las corrientes en todo el sistema. Entonces, el ejemplo 9.2 dice que es el mismo circuito del ejemplo 9.1, es este. Y nos dice que calculemos la corriente de cortocircuito y la distribución de corriente, los voltajes en las barras, pero usando el método de la matriz de impedancia. Entonces, lo primero que hacemos es convertir las impedancias a admitancias
Entonces, estas impedancias que tenemos acá, y estas del generador transformador, entonces tiene que ser 0,1 más 0,1, 0,2. La inversa de 0,2 es 5. Aquí 0,2 más 0,2 es 0,4. La inversa de 0,4 es 2,5. Aquí la inversa de 0,8 es 1,25. La inversa de 0,4 es 2,5. Y la inversa de 0,4 es 2,5. Entonces ya sabemos cómo se construye la matriz de admitancias. Entonces, por ejemplo, en la barra 1 se suman todas las admitancias que llegan al nodo 1. Va a ser 0,5 más 2,5, 7,5 más 1,25, 7,5 va a dar 8,75. La Z22, igual son todas las admitancias que llegan al nodo, es 2,5 más 2,5, 5 más 1,25, 6,25. Y la Z33, todas las que llegan al nodo, es 2,5 más 2,5, 5. Y luego la 1,2 es 1,25 con signo cambiado, que va a ser igual a la 2,1. La Z13 es 2,5 con signo cambiado, que es igual a la 3,1. Y la Z23, que es 2,5, y la 3,2, que es 2,5. Solamente cambiar el signo. Entonces, construir la matriz de admitancias es muy sencillo. Y si la invertimos esta, vamos a tener la matriz de impedancias. Entonces, si ustedes se fijan, la Z33 en nuestra matriz de impedancias es 0,34. Es el valor que hemos encontrado en el ejercicio 9.1. La barra 1, la barra 3. La Z33, cuando hemos reducido todo, hemos encontrado que era 0,34. Y si encontramos la matriz de impedancias de nuestro sistema, entonces ya tenemos la matriz de Thevenin y por lo tanto podemos calcular nuestra corriente de cortocircuito, que va a ser el voltaje prefalla en la barra 1, el valor, agarramos el valor de Z33, la impedancia de falla y tenemos el mismo valor de la corriente de cortocircuito como se encontrado. Hacemos exactamente lo mismo para calcular ¿qué se dice? Los voltajes en los puntos de falla. Y entonces agarramos los valores de, por ejemplo aquí, el voltaje en la barra 1, este voltaje en la barra 1, va a ser igual al voltaje en la barra 1 menos, si lo calculamos con esta referencia, el valor de la impedancia Z13, aquí, por la corriente de falla en la barra 3. Entonces Z13 es 0,2. Entonces agarramos el valor 0,12. La corriente de falla es 0,16 y nos da 0,76. El voltaje en la barra 2, aquí, va a ser igual al valor prefalla 1 menos Z23
que es esta, por la corriente de falla en la banda 3, que es 0,2, y Z23, agarramos el valor de Z23, es 0,16. Y finalmente, para calcular el valor del voltaje en la banda 3, agarramos el valor de Z33. Y nos dan exactamente los mismos valores. Y la distribución de las corrientes hacemos como hicimos anteriormente, usando los valores de las impedancias de las líneas. Entonces veamos el ejemplo 7,2. ¿Dónde está? Entonces, aquí escribimos las impedancias de las líneas, escribimos la matriz de admitancias, como lo hemos calculado, calculamos la matriz de impedancias con la matriz inversa, la impedancia de falla es 0,16, los voltajes prefalla en las tres barras y aplicamos las ecuaciones donde le decimos que vaya tomando los datos de la matriz de impedancias, que tome el Z12, el Z13, el Z23 de esta matriz de impedancias. Recorremos y tenemos exactamente el mismo resultado. Nos ha calculado primero la matriz de impedancias y luego nos va calculando las corrientes de falla, los voltajes y las corrientes, la distribución de las corrientes. Entonces, calculando la matriz de impedancias, entonces podemos calcular muy rápidamente la corriente de falla trifásica. Aquí, esta parte de cómo se va formando, cómo los softwares van formando la matriz de admitancias a medida que uno va aumentando o quitando ramas o barras. No lo vamos a ver, no es interesante, pero no lo vamos a ver. Y para calcular las corrientes de falla usando los programas que tenemos en MATLAB, vamos a usar los programas en ZBuild para construir la matriz de impedancias y el programa SimFault para calcular la falla trifásica. Entonces, aquí no lo vamos a ver, lo vamos a ver en el ejemplo para ver cómo se van llenando los datos. Es muy similar a los datos de los programas de flujos. Entonces, el ejemplo 9,5, tenemos exactamente nuestro mismo sistema, generador 1, generador 2, trafo 1, trafo 2 y las impedancias de las líneas. Entonces, aquí para construir nuestra matriz de impedancias, llenamos los datos de los datos de impedancia, que son de la barra 0 a la barra 1,
Tenemos el generador más el transformador. Esta es de la resistencia y esta es la reactancia. Entonces, todas las reactancias estamos poniendo 0 para simplificar el cálculo. Y es 0,2. De la barra 0 a la barra 2 es 0,2 más 0,2, 0,4. Y los datos de impedancias de las líneas Z12, de la línea Z13 y de la línea Z14. Con estos datos nos va a encontrar el programa ZBuild, nos va a construir la matriz de impedancias, donde el dato que ya conocemos es de la impedancia Z33. Entonces veamos el ejemplo 9.5, ¿verdad? El ejemplo 9.5. No se olviden hacer los ejemplos para las barras 2 y para la barra 1. Con las dos metodologías que hemos visto hasta ahorita. Entonces aquí le damos los datos de nuestro sistema y le decimos que nos construya la matriz de impedancias a través de los datos ZBuild, usando el programa ZBuild con los datos de ZData que están aquí. Vamos a ver si corre. Bien. Corre, pero quiero verificar esto. Obsesión. Lo constru- ¿Qué no corre? Z. ¿Por qué no me reconoce? Ah, es por esto. Debe ser. Ok. Entonces, con esa función, con ZBuild, nos construye la matriz de impedancias de nuestro sistema.
Luego el ejemplo 9.6 nos da para calcular igual en las tres barras, vamos a calcular en la barra 3 la corriente de falla. Entonces tenemos y hemos ido nuestras matriz de los datos de impedancia, construimos la matriz de impedancias aquí. Construimos la matriz de impedancias. Esto ya lo hemos visto en el anterior ejemplo. Y con el programa SimFold, le decimos que usando ZData y ZBus nos calcule la falla. Entonces, veamos cómo lo hace eso. Aquí tenemos el ejemplo 9,6. Tenemos los datos, ZData. Para eso nos va a construir nuestra matriz de impedancias. Y luego con el programa SimFold nos va a calcular nuestra corriente de falla. Seguramente nos va a preguntar. Nos la corremos. Entonces hay que arreglar el SimFold. Aquí está. SimFold. Ok, vamos a poder. Y nos dice en qué barra quieres calcular la falla. Entonces, en la barra 3. Y dice, coloca la impedancia de falla. Y si la falla es franca, coloque 0. Entonces la falla es 0.16. La impedancia de falla. Entonces nos ha calculado. La impedancia de falla 0.16. Aquí. Está mal. Tengo que dar esto. ¿Y por qué me está dando otro valor? Aquí te dice, ¿quieres calcular en otro punto la falla? Aquí le vas a decir que no. No. Y se sale. Toma. Línea 8.
Vamos a abrir el programa sin fault. La 34. No sé qué problema. Cero punto 16 será la... ya sé. Ya sé, ya sé. Siempre en MATLAB hay que tener cuidado, ¿no? De colocar bien los datos. ¿Cuál es el error que yo estoy cometiendo? Vamos a ver. Ustedes se dan cuenta del error, ¿no? Aquí debía ser 2, la corriente de falla debía ser 2 por unidad, me está dando 2.66. ¿Dónde me estoy equivocando yo? Pues aquí dice la falla en 3. Y aquí dice que metamos en forma compleja los datos. Entonces, como yo estoy metiendo 0.16, estoy metiendo el dato de resistencia. Y en realidad es el dato de reactancia. 0.16, no sé si acepta J o acepta I este, 0.16J, y ya lo calculo. ¿Bien? Estamos metiendo el dato, impedancia de falla 0.16J, que es el dato correcto, nos da que el valor de la corriente de falla total es 2 por unidad, los voltajes, que ya los conocemos de memoria, las 3 barras, la distribución de las corrientes en todo el sistema. Quieren calcular en otro lado, si quieren calcular en otro lado, dicen yes, siempre colocando, como dice aquí, exactamente igual, apóstrofe y apóstrofe, y por ejemplo, a ver qué pasó. En la barra 1, y me parece que falla 0.16J. Me calculo en la barra 1 cuánto había sido, como estamos cerquita a la fuente, el valor es más grande, que es 3.12 por unidad. No necesario. Okay. Y para concluir, entonces ya podemos calcular, usando el software, podemos calcular ya sistemas más grandes. Aquí tenemos el sistema de 11 barras, los datos de los generadores, los datos de las líneas y transformadores, los datos completos de las líneas y transformadores. Miren, tiene datos de resistencias, tiene datos de reactancia, tiene sus datos de sus capacitancias, por lo tanto la línea está representada con sus valores, con su sistema más representativo. Dice, asumir voltajes prefalla de 1 por unidad. Calcula las corrientes de falla, voltajes de falla en la barra 8, usando el programa SimFault. Falla franca, o sea, la impedancia de falla es 0. Y entonces podemos
Entonces, el ejemplo 9.9 nos dice que corramos el programa considerando los datos de las líneas, resistencias y reactancias, sin considerar el banco de capacitores, o sea, sin considerar el esquema pi de la línea. Ese es el ejemplo 9.7. Y en 9.8 nos dice que consideremos los capacitores en paralelo. Y el ejemplo 9.9, incluyendo las cargas del sistema, para ver los efectos de la corriente de carga y los voltajes prefalla. Entonces, en el ejemplo 9 tenemos los datos de carga de las líneas y los datos de generación de los generadores, ¿ok? Que hay que correr un flujo. Entonces, vamos a ver el ejemplo 9.7, 9.8 y 9.9. Punto 7, 9.8 y 9.9. En el ejemplo 9.7, aquí los datos de nuestro sistema de 11 barras incluye los datos de resistencia y de reactancia, y no incluyen las capacitancias en los extremos de las líneas. Y le decimos que nos calcule la matriz de impedancias del sistema y que nos calcule la falla simétrica, falla trifásica en la barra 8. Lo corremos. Run. La falla en la barra 8 era, y como es falla franca, 0. Entonces aquí estamos. Nos vamos a centrar en el valor. Anótense este valor. Dice, en la barra, haciendo esa simplificación sin considerar la capacitancia de las líneas, el valor de falla es de 3.3319 en la barra 8. Aquí tenemos los voltajes en las 11 barras y tenemos la distribución de las corrientes en todas las ramas del sistema. ¿Quiere calcular en otra barra? Le vamos a decir que no. No. Entonces el 9.8 dice, ok, vamos a adicionar a nuestro sistema los datos de las líneas que incluya la resistencia, la reactancia y las capacitancias. ¿Verdad? Asumiendo el modelo pi, que es el más representativo de las líneas. Aquí le damos los datos de los generadores, porque vamos a correr un flujo. El generador 1, el generador 10 y el generador 11. Con sus reactancias de cada uno de los generadores, reactancias transitorias. Y aquí, para hacer eso, vamos a usar el programa ZBuildPi, que usa los datos de línea y los datos de los generadores, para que nos calcule la matriz de impedancias. Entonces vamos a este ZBuildPi, lo vamos a poner en minúsculas primero. ZBuildPi. Y lo corremos en 9.8. Vamos a ver en cuánto afecta las capacitancias. ¿En qué barra? En la barra 8. La impedancia falla franca, la impedancia falla 0.
Aquí en el anterior, sin considerar las capacitancias, era 3.3319, ahora nos da 3.3301. ¿Sí? Y aquí está considerando todos los voltajes de las barras en datos por unidad. Vamos a poner el 9.9, que ya va a considerar la carga del sistema. Ay, no, 9.9. Entonces aquí, en el mismo caso que tenemos cuando corremos flujos, hacemos la matriz de los datos de las barras, los datos de carga, todo lo que hay carga, en los datos de generación, sus valores mínimos y máximos de generación, etcétera, etcétera, y tenemos todos los datos. Los datos de las líneas, los datos completos, con el line data, sus datos de resistencia, reactancia y sus capacitancias. Aquí siempre se usa, cuando es línea, se usa 1, si se acuerdan, y cuando es transformador, se coloca el valor del cambiador de etapas. Los datos de los generadores, de sus reactancias. Y primero vas a correr un flujo. Bueno, primero vas a correr la matriz de admitancias. Luego vamos a correr el flujo usando a Newton. Vamos a usar los datos de salida, o sea, los datos reales de los voltajes en cada una de las barras. Y con esos datos de los voltajes vamos a construir la matriz de las impedancias, con los datos de línea, con los datos del generador y los datos de la carga. Y finalmente calculamos los datos de la corriente de falla y ver qué diferencia hay. Lo corremos. Aquí en la barra 8, impedancia de falla 0. Y entonces, considerando los voltajes reales en cada una de las barras antes de la falla, nos da que la corriente total de falla es de 3.3571, usando todos los datos reales del sistema, o sea, sus voltajes prefallas reales, considerando las cargas en cada uno de las barras, considerando el modelo de la línea completa. Entonces, comparativamente con el 3.3319 o 3.3301, este es el dato que se aproxima más a la realidad porque está considerando el sistema completo. ¿Alguna pregunta? Pregunta, duda. Ay, miércoles, no hemos grabado hemos grabado. Ok, entonces la siguiente semana vamos a acabar con, las fallas desequilibradas y ahí acabamos el semestre, incompleto sí, pero ya ahí nos preparamos para los exámenes. Nos vemos la siguiente semana, muchachos. Que tengan feliz Navidad. Hasta luego, ingeniero. Igualmente, Ingeniero, hasta gracias. luego, igualmente. Chao, chao.